Hola, me llamo Elena, tengo 32 años y trabajo como ejecutiva en una empresa importante de tecnología. Mi historia comenzó hace 3 años, cuando me casé con David. David y yo nos conocimos en la universidad. Él estudiaba ingeniería mientras yo cursaba administración de empresas. Nuestra relación floreció naturalmente. Éramos jóvenes, ambiciosos y compartíamos muchos sueños. Después de graduarnos, ambos conseguimos buenos trabajos. Yo ascendí rápidamente en mi empresa gracias a mi dedicación y habilidades de liderazgo. David, por su parte, se unió a una compañía tecnológica más pequeña como ingeniero de software. Cuando nos casamos, decidimos comprar una casa. Yo había ahorrado bastante dinero durante años y tenía un mejor salario que David, así que pude dar el pago inicial completo. David contribuiría con los pagos mensuales de la hipoteca. Todo parecía perfecto. El problema comenzó con mi suegra, Carmen. Desde el principio, nunca aprobó nuestro matrimonio. Según ella, su hijo merecía a alguien más tradicional, una mujer que quisiera quedarse en casa y dedicarse a la familia. El hecho de que yo ganara más que David era una constante fuente de tensión. Una verdadera esposa no debería trabajar más que su marido, solía decir en las cenas familiares. ¿Qué van a pensar los vecinos? David nunca la confrontaba. Es solo su forma de ser, me decía. Ya sabes cómo son las madres tradicionales. Las cosas empeoraron cuando quedé embarazada. Estaba emocionada, siempre había querido ser madre, y mi carrera estaba en un punto donde podía permitirme tomar un descanso. Pero el embarazo resultó ser de alto riesgo. Deberías dejar de trabajar completamente, insistía Carmen cada vez que me visitaba. No es natural que una mujer embarazada siga trabajando. En mis tiempos, las mujeres sabían cuál era su lugar. Intenté mantener la paz por David, pero la situación se volvió insostenible cuando tuve que ser hospitalizada en mi 7º mes de embarazo. Los médicos me ordenaron reposo absoluto. Fue durante esas semanas en el hospital cuando todo se desmoronó. Un día, mientras estaba conectada al monitor fetal, Carmen entró a mi habitación con una sonrisa que nunca olvidaré. ¿Sabes? Finalmente hice algo que debería haberse hecho hace mucho tiempo, dijo, sentándose junto a mi cama. Vendí la casa. Me quedé helada. ¿Qué casa? Tu casa, por supuesto. O debería decir, la casa de mi hijo. Conseguí un buen precio, y el nuevo dueño quiere que se desocupe en 2 semanas. No puedes hacer eso, dije, sintiendo que mi presión arterial comenzaba a subir. La casa está a mi nombre. Carmen se rió. Oh, querida. David me dio un poder notarial hace semanas. Dijo que confiaba en mi juicio mientras tú estabas, indispuesta. Miré a David, que estaba parado en la puerta, con la cabeza baja. ¿Es esto cierto? Mamá dice que es lo mejor, murmuró. Dice que necesitamos un nuevo comienzo, en un lugar más, apropiado para nuestro nivel. Las máquinas comenzaron a sonar cuando mi presión se disparó. Las enfermeras tuvieron que intervenir y sacar a Carmen y David de la habitación. Esa noche, mientras yacía sola en mi cama de hospital, tomé una decisión. Había trabajado demasiado duro para permitir que alguien, incluso la madre de mi esposo, me quitara todo por lo que había luchado. Lo que Carmen no sabía era que yo no era solo otra ejecutiva en una empresa de tecnología. 3 meses antes, había recibido una promoción que mantuve en secreto. Me había nombrado directora regional de operaciones. ¿Y la mejor parte? La empresa donde trabajaba acababa de comprar la compañía donde trabajaba David. El lunes siguiente, cuando David llegara a su oficina, tendría una sorpresa esperándolo. Su nueva jefa no sería otra que su esposa tradicional y embarazada. Pero eso es solo el comienzo de esta historia. La mañana del lunes llegó más rápido de lo que esperaba. Aunque todavía estaba en el hospital, había coordinado todo con mi asistente y el Departamento de Recursos Humanos. A las 9 de la mañana, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi asistente. Todo listo. La reunión general comienza en 5 minutos. Sonreí mientras imaginaba la escena. Todos los empleados de la empresa de David, incluyendo él, estarían reunidos en la sala de conferencias para el importante anuncio sobre la fusión. A las 9:30, recibí una llamada de David. Elena, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Decirte qué, David? ¿Que soy tu nueva jefa? ¿O debería haber consultado con tu madre primero? Esto es diferente, tartamudeó.
No puede ser mi jefa. ¿Qué dirá la gente? La misma gente que no dijo nada cuando tu madre vendió nuestra casa sin mi consentimiento, supongo. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Elena, por favor, podemos arreglar esto. Mamá solo quería. ¿Qué quería exactamente, David? ¿Dejarme sin hogar mientras estoy en el hospital con un embarazo de alto riesgo? Antes de que pudiera responder, recibí otra llamada. Era Carmen. ¿Cómo te atreves?, gritó tan pronto como contesté. Has humillado a mi hijo. Todos en su trabajo ahora saben que su esposa es su jefa. Es curioso que te preocupe tanto la humillación ahora, Carmen. ¿No pensaste en la humillación cuando vendiste mi casa? Esa casa era demasiado grande para ustedes. Necesitan empezar desde abajo, como todos los demás. ¿Como tú y tu esposo? Por cierto, ¿sabías que la venta de la casa no es válida? ¿Qué estás diciendo? El poder notarial que David te dio no puede usarse para vender propiedades sin mi consentimiento explícito. Ya hablé con mi abogado. Carmen comenzó a balbucear. Pero. Oh, y una cosa más. Como nueva directora regional, estoy revisando todos los contratos de la empresa, incluyendo el de la compañía de limpieza que diriges, Carmen. El que consiguió el contrato justo después de que David empezó a trabajar allí. El silencio al otro lado de la línea fue absoluto. ¿No te atreverías? ¿No? ¿Cómo tú no te atreverías a vender la casa de una mujer embarazada? Los siguientes días fueron un torbellino. Mi abogado presentó una demanda para anular la venta de la casa. David intentaba constantemente hablar conmigo, dividido entre su lealtad hacia su madre y su miedo a perder su trabajo. Carmen, por su parte, comenzó a mostrar su verdadera cara. Empezó a difundir rumores en la familia sobre cómo yo había manipulado mi camino hasta la cima, cómo había engañado a David para casarse conmigo. Pero lo que ella no sabía era que yo tenía más sorpresas guardadas. Durante mi tiempo en el hospital, mientras revisaba los contratos de la empresa, había descubierto algo interesante. La compañía de limpieza de Carmen no solo había conseguido el contrato de manera sospechosa, también había estado facturando por servicios que nunca se realizaron. Y tenía todas las pruebas. Un día, mientras descansaba en mi cama de hospital, recibí una visita inesperada. Era el padre de David, Roberto. Elena, dijo, sentándose pesadamente en la silla junto a mi cama. Necesito hablar contigo sobre Carmen. ¿Viene a defender las acciones de su esposa? Roberto sacudió la cabeza. No. Vengo a disculparme. Y a contarte algo que deberías saber. Sus siguientes palabras cambiarían completamente el curso de esta historia. Carmen no siempre fue así, Roberto comenzó, con voz cansada. Hace años, ella también era una mujer de negocios exitosa. Tenía su propia empresa de consultoría. Me incorporé en la cama, sorprendida por esta revelación. ¿Qué pasó? Su socio la traicionó. Era una mujer en quien confiaba completamente. La dejó en bancarrota y se llevó todos los clientes. Carmen nunca se recuperó de esa traición. Desde entonces, desarrolló esta obsesión por el control y la desconfianza hacia las mujeres exitosas. Roberto hizo una pausa, sacando un sobre de su chaqueta. Encontré esto en su escritorio. Son los documentos originales de la venta de tu casa. Nunca los presentó. Mis manos temblaban mientras tomaba el sobre. ¿Por qué me está mostrando esto? Porque estoy cansado, Elena. Cansado de ver a mi esposa destruir a nuestra familia por sus miedos no resueltos. ¿Y por qué? Su voz se quebró. Porque vas a ser la madre de mi nieto. No puedo permitir que esta locura continúe. En ese momento, como si el bebé sintiera la intensidad del momento, dio una patada. Roberto sonrió al ver mi reacción. Hay algo más que debes saber, continuó. La empresa de limpieza no es realmente de Carmen. Está a mi nombre. Y quiero confesar voluntariamente todas las irregularidades al departamento legal. Mi mente daba vueltas procesando esta información cuando David entró a la habitación. Papá, ¿qué haces aquí? Lo correcto, hijo. Por primera vez en mucho tiempo. Las siguientes semanas fueron intensas. Con la confesión de Roberto y los documentos originales, pudimos detener la supuesta venta de la casa.
El departamento legal de la empresa comenzó una investigación sobre el contrato de limpieza. Carmen, al verse acorralada, finalmente se derrumbó. En una reunión familiar tensa, confesó todo. Solo quería proteger a mi hijo, gritó entre lágrimas. Cuando vi lo exitosa que eras, Elena, me vi a mí misma antes de perderlo todo. Tenía tanto miedo de que le hicieras a David lo que me hicieron a mí. Pero yo no soy tu antigua socia, Carmen, respondí suavemente, acariciando mi vientre. Soy tu nuera, y esta es tu familia. Fue un momento de claridad para todos. David finalmente encontró su voz. Mamá, Elena nunca intentó controlarme o humillarme. La única persona que lo hizo fuiste tú. Carmen se derrumbó en los brazos de Roberto, años de amargura y miedo disolviéndose en lágrimas. 3 meses después, di a luz a una hermosa niña. La llamamos Victoria, por muchas razones. Carmen comenzó terapia. Poco a poco, empezó a sanar sus viejas heridas. Roberto reinventó su empresa de limpieza, esta vez de manera legítima, con David ayudando en la administración. En cuanto a mí, decidí dar un paso al costado como jefa directa de David. No porque fuera inapropiado, sino porque él necesitaba encontrar su propio camino. Hoy, 2 años después, nuestra familia está más fuerte que nunca. Carmen y yo incluso hemos empezado un pequeño proyecto juntas, una fundación que ayuda a mujeres empresarias a protegerse de fraudes y estafas comerciales. A veces, cuando veo a Carmen jugando con Victoria en el jardín de la casa que una vez intentó vender, pienso en lo cerca que estuvimos de perderlo todo. Pero también pienso en cómo el perdón y la comprensión pueden sanar incluso las heridas más profundas. Como dice Carmen ahora, a veces necesitamos perder el control para encontrar lo que realmente importa. Y así, lo que comenzó como una historia de venganza se convirtió en una de redención. Porque al final, la victoria más dulce no es derrotar a tus enemigos, sino convertirlos en familia.